Hola mis niños y niñas preciosas, qué gusto volver a saludarlos, ¿cierto? Esperando que todos se encuentren muy bien, que hayan pasado un fin de semana totalmente reparador de descanso junto a sus familias, que hayan celebrado, ¿cierto? También el día especial que vivimos el día domingo con sus seres queridos, ¿cierto? Y haber disfrutado, como siempre, tener un día más de vida, que es algo que siempre tenemos que agradecer. Les mando un abrazo gigante y los invito a trabajar esta nueva semana, que ya es nuestra semana número 13 de trabajo a distancia, ¿ya? Donde vamos a continuar, ¿cierto? Con lo que estábamos viendo la clase pasada, que tiene que ver con los textos informativos, ¿cierto? Estuvimos analizando nosotros nuestro primer texto informativo que correspondía, ¿cierto?, a los ornitorrincos, ¿ya? Entonces es importante tener claro que los textos informativos van a ser un gran nombre, ¿cierto?, que engloba distintos tipos de textos, ¿ya? Textos que pueden ser expositivos, textos que pueden ser una noticia, ¿cierto?, o que se basan también en características. Hay distintos tipos de textos informativos que nosotros vamos a ir, ¿cierto?, revisando a lo largo del tiempo, ¿cierto? El que nosotros leímos la semana pasada era un texto que nos entregaba, ¿cierto?, características ya más profundas que tenían que ver con los ornitorrincos, ¿cierto?, que contaba con un título, con una breve descripción de lo que íbamos a ver, ¿cierto?, en el texto, que se hacía a través de preguntas, ¿ya? Que también se puede partir un texto con preguntas, y luego también tenía una estructura de desarrollo, ¿cierto?, de las ideas que nosotros teníamos que ir visualizando, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer esta semana es más que nada continuar con el análisis del texto que estuvimos estudiando la clase pasada de los ornitorrincos. Son solamente 2 páginas porque tienen que ver más que nada solo con actividades, ¿ya? Y lo más probable es que ustedes tengan que volver a releer el texto que ya leímos la clase pasada para que puedan ir, ¿cierto?, retomando las ideas, ya cosas que se les puedan haber escapado, que se les pueden haber olvidado y que puedan hacer, ¿cierto?, bien sus respuestas, ¿ya? Vamos a trabajar entonces en el libro de lenguaje en las siguientes páginas. Esperemos un segundito. En el libro de lenguaje, entre las páginas, la profesora está fallando en la memoria. La página 77 y 78, ¿ya? Y en el libro Calligraphics van a seguir avanzando de la página 50 a la página 55, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Bueno, mis niños y niñas, como ya estábamos hablando, entonces estamos en la semana 13 de nuestro trabajo a distancia de lenguaje y comunicación, donde el objetivo que tenemos, ¿cierto?, esta semana es seguir analizando un texto informativo, ya las instrucciones que ya les dije hace un momento son las páginas del libro a trabajar, que son desde la 77 a la 78 de su texto de lenguaje, y las páginas del texto Calligraphics desde la 50 hasta la 55. ¿Ya? Deben responder a las actividades de las respectivas páginas, ¿ya?, que tienen que ver con el texto informativo trabajado la clase pasada sobre los ornitorrincos, ¿ya? Recuerden cuidar su caligrafía y su ortografía, ¿ya? Eso siempre es algo que va a ser transversal en todas nuestras tareas, ¿ya? También revisar el siguiente video sobre los textos informativos para poder fortalecer aún más sus conocimientos. Eso lo ven ustedes solitos, ¿ya? Entonces nos vamos a la página 77, que nos dice: ¿cuál es el propósito del artículo leído? Y se justifica con marcas de texto. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál era la finalidad? ¿Qué quería el texto lograr en nosotros? Ya, el texto está ahí, ¿cierto?, para ser leído, pero ¿para qué? Para entretenernos, para hacernos aprender algo nuevo. ¿Qué nos quiere hacer aprender? ¿Qué información nos quiere entregar? Entonces eso es lo importante, que ustedes lo visualicen, y para que ustedes lo puedan justificar, ustedes pueden sacar una parte del texto, ¿ya? Una cita, ¿cierto?, de ese texto. Por ejemplo, si este fuera nuestro texto, yo podría decir, ya, los textos informativos son textos que tienen un propósito de entregar. Ya, entonces yo esto lo copio así, lo copio y lo escribo ahí, arribita, ¿ya? Pero esto es un ejemplo, porque lo que ustedes tienen que hacer es elegir una parte del texto de los ornitorrincos, ¿cierto?, y escribirla aquí, ¿ya? Y mencionar cuál es el propósito que ustedes creen que tiene ese texto. Bueno,
Luego, acá nos dan una breve descripción también, ¿cierto? Que tenemos que leer. Y dice, los artículos informativos son textos que tienen el propósito de entregar información sobre un tema que para el destinatario disponga de más datos sobre él. Para ello, presentan la siguiente estructura. Un título que enuncia el tema, un párrafo de introducción que presenta el tema y presenta información general o que motiva a la lectura. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo les decía que el texto de los ornitorrincos partía con preguntas. Al partir un texto con preguntas, tú estás llamando de inmediato la atención de la persona porque la haces pensar. Entonces esas son formas que un texto informativo tiene de llamar nuestra atención, ¿ya? Luego tiene uno o más párrafos en que se entregan datos específicos, que vendría siendo ya como el desarrollo, ¿cierto?, del tema que estamos tratando. Luego dice que en algunos casos pueden incluir subtítulos también para ordenar la información. Ya nosotros en el caso del texto de los ornitorrincos teníamos ahí varias subdivisiones, ¿cierto?, donde nos hablaba de las distintas características que tenía los ornitorrincos, por ejemplo la electrolocalización, ¿cierto?, su hábitat, ¿ya?, que es como más que nada para ir ordenando el tema y que nosotros, por ejemplo, si nos olvidamos de algo de la electrolocalización, nosotros vamos y vemos que ahí dice electrolocalización, entonces nos vamos directamente a esa parte. Para eso sirve, ¿ya? Luego dice que en algunos casos, eso ya lo leímos, generalmente también incorporan imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunican, ¿cierto? Para complementar la información que nos están entregando. Y como yo ya les he dicho muchas veces, es muy importante que siempre también nos fijemos en ella, ¿ya? Entonces acá nos dicen, completa el siguiente esquema sobre el artículo leído de los ornitorrincos. Entonces usted, el título del artículo lo van a escribir ahí, ¿ya? El tema que aborda, que eso lo tienen que ustedes ahí descubrir, lo van a escribir ahí. Y los subtítulos que tiene nuestro texto lo van a escribir acá. Ponen un puntito, un subtítulo, un puntito, otro subtítulo y así, ¿ya? Luego nos vamos a la pregunta número 6 que dice, ¿dónde se publica este tipo de artículos? ¿Ya? Marca en las opciones que te parezcan correctas, ¿ya? ¿Ustedes creen que este tipo de artículos que el que tienen que ver con el ornitorrinco se publican en un libro de cuentos, en una enciclopedia, en un diario, en un atlas, en un libro de poemas o en una revista, ¿ya? Entonces ahí ustedes marcan la o las que ustedes consideran correctas, ¿ya? Ay, perdónenme, chiquillos. Bueno, nos vamos a la número 7, ya, de la siguiente página, ya, que dice amplía tu vocabulario. Busca en el texto la palabra abazones, que yo creo que es una palabra bastante desconocida, ¿cierto? Dice, relee el párrafo en que se encuentra, busquen la palabra en el texto y luego, ay, me dio mucha alergia, chicos. Y luego subraya el significado de la palabra que aparece en el texto. ¿Ya? Explica con tus palabras qué son los abazones, ¿ya? Entonces vamos a buscar las palabras, ¿ya? La vamos a releer, luego la vamos a subrayar, ¿ya? El significado que tiene en el texto y luego, porque en el texto nos están dando un significado de la palabra abazones, luego vamos a explicar con nuestras palabras qué creemos que son los abazones, no con las mismas palabras del texto, sino que lo que nosotros comprendimos, ¿ya? Luego nos vamos a la número 8, que dice, relee los enunciados y fíjate en las palabras subrayadas, ¿ya? Entonces ahí nos muestran unos enunciados que dice, esta mezcla de topo, pato y ardilla es venenosa y está subrayado. Dice, ¿un mamífero venenoso? Así es. Y luego dice, este extraño mamífero semiacuático es endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. Y luego nos dicen, ¿qué significan las palabras subrayadas? Escribe lo que piensas considerando cómo están formadas. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la palabra venenosa y la palabra semiacuático. ¿Ya? La palabra semiacuático, ¿cierto? Es una palabra compuesta por dos palabras. Ahí una pista, ¿ya? Para que ustedes sepan qué significan cada una de las palabras y también fijándose en cómo están formadas las palabras, porque esta es una palabra solita, ¿cierto? Venenosa, y esta es una palabra que dice semiacuático. Son dos palabras en una. Entonces, ¿qué nos dirá eso? ¿Ya? ¿Qué nos entregará la palabra semi? Entonces ahí tienen que fijarse en el vocabulario. Luego nos están hablando de las palabras derivadas. Dice, las palabras derivadas surgen de la unión entre una raíz
que porta un significado y un prefijo o un sufijo que lo modifica o le entrega un sentido específico. Los prefijos se agregan delante de la raíz, mientras que los sufijos se agregan después de la raíz. Mira los ejemplos. Por ejemplo, tenemos venenoso, ¿ya? Dice, el sufijo oso forma adjetivos a partir de sustantivos. Quiere decir que se tiene la cualidad o elemento que indica la raíz, en este caso, que tiene veneno, ¿ya? Entonces ahí tenemos la raíz, que era venen, y el sufijo, ¿cierto?, que era oso. Entonces eso significa que es una característica, ¿cierto?, una cualidad, ¿ya?, de la raíz. Luego tenemos la palabra semiacuático. Semi, ¿cierto?, es el prefijo, acu es la raíz y ático es el sufijo. El prefijo semi significa medio o casi, y el sufijo ático forma un adjetivo cuyo significado se relaciona con el de la raíz, ¿ya? En este caso, agua. La palabra semiacuático, referida al ornitorrinco, le atribuye entonces la cualidad de habitar tanto en el agua como fuera de ella. Entonces ahí tenemos ya como un análisis más profundo, ¿cierto?, de lo que son las palabras derivadas, ¿ya? Que lo vamos a ir estudiando después con más detención porque es un poco más complejo. Y bueno, vamos a terminar, ¿cierto?, con un versículo, ¿cierto?, muy lindo, que dice, porque nosotros somos la obra maestra de Dios, ¿ya? Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para que podamos hacer las cosas buenas. Él planeó para nosotros todo para nosotros hace mucho tiempo, ¿ya? Efesios del 2 al 10, ¿ya? Entonces, chicos, esta es nuestra clase para esta semana, ¿ya? Espero que haya quedado todo clarito. Bueno, y ahora me voy a despedir. Ya, chicos, primero que todo pedirles un poco de disculpas, ¿cierto?, por mi voz, porque como podrán haberse dado cuenta estoy un poco con alergia, no es resfrío, es más que nada una alergia, así que no se preocupen. Así que discúlpenme por mis estornudos medio repentinos, ¿ya? Decirles que espero que tengan una semana maravillosa como siempre, que cualquier cosita, ¿cierto?, sus padres se pueden comunicar conmigo, ustedes también, ¿ya? Les mando un abrazo grande y apretado, cuídense mucho, ahora volvemos a estar aún más encerraditos en las casas esta semana, pero más que nunca es importante que nos cuidemos, chicos. Yo quiero que ustedes sigan gozando de buena salud, tanto ustedes como sus familias, así que los invito a seguir cuidándose mucho, protegerse, para que pronto nos podamos ver todos, ¿ya? Así que un abrazo grande. Los quiero mucho.